Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Los bendecimos con todo nuestro corazón y esperamos de igual manera que ya pronto nos podamos reunir. De hecho, ya se están dando los primeros pasos para que las iglesias se les pueda dar reapertura. Ya estamos citados a un curso para mirar las medidas de bioseguridad que se deben llevar en la iglesia y ahí vamos, hermanos. Los bendigo con todo mi corazón y esta noche vamos a tratar un tema bien especial, hermano, que yo quiero y espero en el amor de Dios que pueda llegar a sus corazones, hermano, porque hoy hay mucha gente quizá sobre la cual se han lanzado maldiciones, se han dicho cosas, eh, se normalmente usted ve muchos pastores hoy que le dicen a la gente: si usted se va de la iglesia le va a caer, ¿qué digo yo? La maldición del garabato, le va a caer la maldición de esto, la maldición de otro. Si usted no diezma, es que mejor dicho le va a ir. O si usted de pronto cayó en pecado, usted va a ser miserable, usted le... Todas esas cosas se ven a diario. Eso no debe hacerse raro porque eso sí se ve a diario. Pero yo le quiero decir a usted, hermano, que si usted estaba mal y usted se arrepintió, si usted de corazón se arrepintió, le pidió perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Sí, son muchas las cosas que se dicen, se lanzan maldiciones. De hecho, yo le quiero decir que sobre mí fue lanzada una maldición que no tiene ningún poder, que eso no pasa del techo, esas maldiciones, porque es que a nosotros Dios nos mandó para bendecir, no para maldecir. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, ninguna de esas maldiciones lo va a alcanzar. La Biblia dice que ninguna arma forjada en contra nuestra podrá prosperar. Sí, pudiéramos decir, hermano, aunque no estamos en la iglesia, pudiera yo decir: levante la mano el que no haya pecado. Y seguramente habría más de uno que tendría que decir: no, yo sí he pecado, yo he pecado. Casi todos, hermanos, de una u otra forma hemos ofendido a Dios, hemos pecado, pero qué bueno es que nosotros podamos reconocer nuestro pecado, como dice la palabra, arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, y Él es fiel y justo. Yo le quiero decir una cosa, hermano, la Biblia está llena de testimonios acerca de esto, de hombres y mujeres que pecaron. Claro que sí pecaron. Usted se encuentra a Abraham. Dios no lo mandó a ir a Egipto y él fue a Egipto. ¿Se da cuenta? Eso ya es desobediencia a Dios. Dios le dijo a Adán: de todo lo que hay aquí pueden comer, pero de este árbol no van a comer. Adán desobedeció a Dios y esto se volvió pecado, ¿verdad? Usted encuentra al rey David también, y de él vamos a hablar luego. Pecó, pero hoy se habla del rey David como un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él se arrepintió. Y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes en su Biblia vayan allí a Primera de Pedro y tomemos el siguiente versículo. Dice la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo le quiero decir a usted una cosa, hermano. Yo he pecado muchas veces, he fallado a Dios de una u otra forma, a veces inconscientemente, aunque nosotros no podemos decir que no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo cuando lo hacemos. Yo estoy consciente de cuando ofendo a una persona y estoy pecando contra Dios al ofender a una persona. Yo soy consciente de lo que hago aquí o allá, de lo que tomo, de lo que pienso. Y yo le voy a decir una cosa, a veces no son cosas buenas lo que uno piensa. Yo soy consciente de por dónde voy y soy consciente de dónde me voy a meter. No puedo decir que no, que lo hice inconscientemente, no, yo sé para dónde voy. Y no puede ser posible que yo me deje llevar por mis pies, que mis pasos me guíen cuando yo soy el que debo guiarme. Entonces, hermanos, si yo estoy en Cristo en este momento, si yo le estoy sirviendo a Dios, yo sé cómo es que debo caminar delante de Dios. Porque para Dios no hay nada oculto. La Biblia dice que no hay nada que se haga en lo oculto que no salga a la luz. Todas las cosas delante de Dios se hacen evidentes. Y a Él le vamos a tener que dar cuentas. Muchos hemos fallado. Mire, hay conmigo pastores que hemos fallado. Pero por eso todos los días debemos venir delante del Señor y ponernos a cuentas con Él, hermano. ¿Qué sería de usted o de mí si nosotros no le pedimos perdón a Dios, no vamos a Él y en este momento Él viniera? ¿Qué pasaría con nosotros? Y no es escondido qué pasaría, ustedes y yo ya lo sabemos. Nos podemos quedar, nos podemos llevar sorpresas. Yo le voy a decir una cosa, el Señor está por venir y muchos nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Así que, hermano, yo le digo, si usted ha padecido de maldiciones que han sido lanzadas, que han sido proferidas contra usted, usted no es la única persona. Vuelvo y le digo, contra mí se lanzaron maldiciones. Algún día alguien dijo, yo los he de ver postrados en una silla de ruedas. Y se estaban refiriendo a mí. Y no van a crecer. Se estaban refiriendo a mí. Pero como yo sé en quién he creído y a quién le estoy sirviendo, ninguna de esas cosas me va a tocar. Y aquí estamos, hermano. Hemos pasado luchas, hemos sufrido, hemos tenido y muchas cosas se han dicho y muchas mentiras se han levantado contra nosotros. Pero ¿sabe qué? Aquí estamos. Si yo me hubiera puesto a creer todo lo que se dice, me estaría revolcando en el mundo mucho peor de cuando no conocía a Dios. Pero aquí estamos sirviéndole a Él, hermano, y nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo y sabemos quién nos protege y sabemos que esas palabras no tienen ningún poder sobre nosotros. Yo le digo a usted, hermano, yo le digo a usted, hermana, no ponga atención, porque a veces yo le voy a decir una cosa, hermano, si usted ya está a cuentas con Dios, si usted está bien delante de Dios, eso es una bendición. Y cuando Dios tiene una bendición para una persona, cuando Dios tiene un propósito para una persona, el diablo se le va a levantar y se le va a levantar usando a quien se quiera dejar usar. Como escribí hace algunos días, el diablo va a usar a quien se deje usar. Y tristemente, a veces, hasta pastores se dejan usar para hacer daño. Hasta pastores se dejan usar. Y son siervos de Dios, pero se dejan usar. Y un día nos tenemos que presentar delante del Señor, como escribí hace poco, y tendremos que darle cuentas de todo lo que salió de nuestra boca, sea bueno o sea malo. Y entonces, como el diablo usa a quien se deja usar, a veces usa hasta nuestra propia familia. Y yo le voy a mostrar a usted por la palabra. Mire, en Génesis
Allí capítulo 37 en el versículo 5, desde el versículo 5, usted encuentra los sueños de José allí, en el capítulo 37, y él comenta los sueños a sus hermanos y a sus padres. Y le dice a sus hermanos, es que yo tuve un sueño y yo soñé con unas gavillas, y eran 12, y 11 de ellas se postraban ante la mía. Claro, como los hermanos de José lo querían, pues a veces como se quiere un dolor de muela, yo no sé cuántos quieren un dolor de muela. Es muy desagradable un dolor de muela, ¿verdad? Yo no sé cuántos lo quieren. Así querían los hermanos de José, lo querían a él. Y cualquier cosa que él decía, pues ellos iban en sentido opuesto a lo que él decía. Entonces inmediatamente sus hermanos dijeron, es que nosotros nos vamos a postrar delante de usted. Su mismo padre le dijo, hijo, ¿y es que qué estás diciendo? O sea que nosotros, tus padres, nos tenemos que postrar delante tuyo. ¿Se da cuenta? Pero les comentó el otro sueño, es que vi el sol y la luna y 11 estrellas postrarse delante de mí. Pues usted se imaginará lo que pensaron sus hermanos. Pues como a José lo tenían, le voy a hablar bien claro, así como ustedes siempre me han escuchado hablar, como el sapo de la familia. Entonces, pues lo odiaban, lo querían como un dolor de muela y siempre desearon lo malo. Ustedes saben qué hicieron los hermanos de José. Ustedes saben, lo querían matar, lo metieron a una cisterna, pero luego lo sacaron de allí y lo vendieron. Fue a parar por allí a la casa de un hombre llamado Potifar, que era un poderoso, un militar. Y allí le sucedió cualquier cantidad de cosas. Pero la palabra dice que Dios estaba con él. Mire cómo cuando va a haber una bendición grande, siempre el enemigo se va a levantar. José no hizo nada, pero sus hermanos se levantaron contra él. Lo vendieron. Fue a parar a la casa de ese hombre y dice la palabra que la casa de Potifar comenzó a prosperar de una manera impresionante, de tal manera que él entregó toda la administración de esa casa a José. Pero como él, por ahí dice alguien de una serie, como el diablo es puerco, pues miró a ver cómo le hacía zancadilla a José y apareció el diablo en minifalda, hermanos. Entonces se apareció la mujer de Potifar y de una vez le echó el ojo a ese muchacho. De una vez. Ya no era un muchachito, ya había pasado bastante tiempo porque quizá José ya tenía alrededor de unos 27 años cuando le sucedió esto. Se lo llevaron a los 17 años. Ya tal vez, porque la Biblia dice que José era un varón muy bien plantado, ¿cierto? De hermoso parecer, dice la palabra. Tal vez ese muchacho, el trabajo, todo lo que le tocaba hacer, pues sí, el chino tenía buen cuerpo, tal vez, quizá, y esa mujer puso sus ojos en él, le propuso que tenía que acostarse con ella. Hoy en día está sucediendo eso. No es el hombre el que propone, sino la mujer es la que propone. Y los hombres tienen que salir huyendo. Entonces, como él no quiso, porque él tenía el temor de Dios, pues lo acusaron y fue a parar a la cárcel. Pero la Biblia dice que José, que Dios estaba con él. Y entonces todo comenzó a prosperar en la cárcel y comenzó a cambiar la manera como se trataba allí a los presos y comenzó a cambiar la comida. Y el carcelero entregó casi en las manos de José la administración de esa cárcel. Allí llegaron dos hombres, ¿cierto? El copero y el panadero. Y llegaron. Y no sé de dónde ellos sabían que José interpretaba sueños. Y les tuvieron sueños, el mismo día tuvieron sueños los dos. José les interpretó el sueño y le dijo al copero, vas a ser devuelto a tu puesto. Y al panadero le dijo, vas a morir. Y efectivamente así se sucedió. José le dijo al copero, no se olvide de mí. Quizá pasaron unos años, tal vez 2 años. Cuando ustedes saben que el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Y allí estaban las vacas gordas y las vacas flacas. Y José, nadie pudo
interpretar el sueño del faraón. Entonces el copero se acordó y dijo, yo conozco un hombre, yo conocí un hombre en la cárcel que nos interpretó los sueños y tal como él dijo, así sucedió. Lo mandaron llamar. Y ya ustedes saben el resto, ustedes saben que José interpretó el sueño y fue puesto como administrador, fue puesto, no diría yo como el segundo hombre, sino como el primer hombre, porque allí se hacía todo lo que José decía, eso se hacía. Le entregaron casi que el anillo real y José era el que firmaba. Muchos se atreven a decir hoy que José se volvió un dictador. No, Dios estaba con él y por eso las cosas prosperaron de tal manera en Egipto que cuando hubo los tiempos de las vacas flacas, cuando hubo la escasez, había gran abundancia allí en Egipto y todos iban a comprar a Egipto. Allí llegaron sus hermanos, los que lo habían vendido, los que lo odiaban. Y se cumplió la palabra, se cumplió lo que él había dicho. Ellos llegaron y se tuvieron que postrar delante de él. Cuando él se reveló a ellos y fueron a buscar al padre, su padre también fue, lo abrazó, se postró. Entonces fíjese cómo las cosas, sus hermanos tuvieron temor, dijeron, ahora él querrá matarnos por todo lo que le hicimos. Él les dijo, no, de ninguna manera, no fueron ustedes los que me trajeron acá, fue Dios el que me trajo para preservar la vida de ustedes. Entonces fíjese cómo los mismos hermanos, cuando va a haber una bendición de Dios, el enemigo usa hasta la misma familia. Ahí está José. Pero ahí también está el rey David. Ustedes también han leído la Biblia. Ustedes saben cómo fue la historia del rey David, ¿cierto? Un muchachito, jovencito, 17 años. Y allí encuentra usted que se levantó un gigante, Goliat. Allá estaban los hermanos del rey David, ¿verdad? Y su padre lo mandó a llevarle provisión a sus hermanos. Cuando ve allá, y ustedes me han escuchado hablar acerca de esto, ese hombre parecía una tractomula parada, porque medía como 3,50 o 4 metros. Tenía 6 dedos en cada mano y en los pies. Era gigante. Y 40 días y 40 noches duró allá provocando al ejército de Israel, ¿cierto? Y ellos todos tenían temor por las palabras que salían de la boca de ese hombre, pero cuando el rey David lo vio, dijo, ¿y este quién es? ¿Y este por qué está provocando al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree? Y oyeron sus hermanos, especialmente el mayor, le dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted por qué dejó tirar las ovejas de mi padre? Ya conocemos lo soberbio y lo orgulloso que eres. David dijo, ¿y cuánto darán al que venza a ese hombre? Ay, se levantó su hermano y váyase, ¿usted qué hace aquí? Usted... Pero lo oyó el rey. Y Saúl mandó llamar y le dijo, ¿quién eres tú? Dijo, no, yo soy de tal parte y yo cuido las ovejas de mi padre. Pero le dijo, pero cada vez que viene un oso, un león y me quiere arrebatar una de las ovejas de mi padre, yo lo tomo y yo lo mato. Y este no es diferente a uno de los que yo he matado. A este yo le puedo bajar la cabeza. Saúl lo menospreció y dijo, no, pero si tú eres, mira la estatura tuya y mira a ese hombre es un militar y lleva muchos años. Y tú, él le dijo, déjame, y yo voy y yo peleo con él. Y fue y peleó. ¿Qué le dijo Goliat? ¿Acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos o con piedra? Y el rey David le dijo, pues tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado, y él te ha entregado hoy en mi mano, y yo te cortaré la cabeza. Y efectivamente, ese muchachito no pudo andar con la armadura que le pusieron y se la quitó, dijo, no, yo no puedo andar con esto. Y esto aquí nos enseña algo, y es que en mis fuerzas yo no voy a hacer nada.
Con mi propia armadura, la que yo me invente, yo no voy a poder hacer nada. Yo tengo que pelear, es con la fuerza de Dios, con el brazo de Dios, sabiendo que Dios va delante de mí como poderoso gigante. Y muchos me van a menospreciar, ¿verdad? Así como menospreciaron al rey David sus hermanos, así como lo menospreció el rey Saúl. Pero él dijo, yo vengo en el nombre de Dios. ¿Y en el nombre de quién pelea usted? Porque cuando usted pelea en sus fuerzas, Dios no pelea por usted. Pero si usted le entrega ese problema, esa necesidad, esa angustia, si usted le entrega ese pecado a Dios, Dios va a pelear por usted. Dios le va a defender. Él dijo que se levantaría como poderoso gigante. Y efectivamente, mire, David fue con una honda y con 5 piedras. Y no le bastó sino una sola piedra para clavarla en la frente del gigante. Y lo mató. Y fue con su misma espada, le cortó la cabeza, ¿se da cuenta? Ahora yo pregunto, ¿fue grande David? Le tocó luchar mucho contra el mismo Saúl, porque fueron como 20 años que fue perseguido. Y no solamente de Saúl, de los filisteos y de mucha gente, ¿verdad? A tal punto que le tocó vivir como con 600 hombres, que luego fueron los valientes de David, allí en una cueva, hermano. Allí en una cueva. Mire, quizá el lugar donde usted se está congregando es una iglesia pequeña. Y alguien dijo alguna vez de nuestra congregación, le dijo a alguien, ¿usted qué hace allá congregándose en esa cueva? Pero yo le voy a decir, en una cueva fue donde Dios bendijo en gran manera al rey David. Y en esa cueva se hablaba y a David no se le unieron poderosos ni nada de esa cosa, se le unieron, dice la palabra, que los que estaban amargados, que los que estaban endeudados, aún los que querían quitarse la vida. Y luego se los nombra como el ejército de Dios. Mire que ni siquiera el ejército de David, sino el ejército de Dios. Tal vez del lugar suyo, de allí esa iglesia pequeña se diga esa cueva, pero en esa cueva se está enseñando una sana doctrina, se le está enseñando a la gente palabra. Se le está enseñando palabra, no se le está alimentando con cositas ahí ni con pañitos de agua tibia, no, se les está dando la palabra como está escrita, hermanos. No se les está diciendo que dé 100 y que el Señor le va a devolver 100 millones. No, de ninguna manera. Eso no se está haciendo. Cada cual da conforme a lo que Dios ponga en su corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, vuelvo y les digo, hermanos, cuando Dios tiene una bendición grande para usted, el enemigo se va a levantar a mirar cómo se la roba y va a usar hasta los de su misma familia para decir, no, usted no es nada, usted no es nada, usted nunca va a hacer nada, nunca va a hacer nada, usted es miserable y así va a vivir toda su vida. Yo lo desato de eso en el nombre de Jesús. Eso es mentira, eso son mentiras del diablo. Pero luche por su bendición, luche. Si usted está buscando la presencia del Señor, búsquela. No oiga la voz del enemigo. El rey David, muchas cosas se hablaron de él y vuelvo y les digo, ¿y pecó David? El rey David pecó varias veces, una de ellas con Betsabé. Luego hizo un censo y el Señor lo castigó, ¿verdad? El Señor lo castigó. Pero usted lo encuentra allí en el Salmo 51, pidiendo perdón a Dios, y dice, sí, yo pequé y pequé contra Dios y en pecado me concibió mi madre. Y dice, Señor, cualquier cosa me puede pasar, y estoy hablando en mis palabras, cualquier cosa, hazme lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Si usted ya le pidió perdón al Señor, hermano, crea con todo su corazón que el Señor ya lo perdonó y que el Señor lo levantará, hermano. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, Dios lo levantará. Entonces, hermano, mire, voy a hablar bien sincero. Coma comida, no coma cuento. Ahí está, usted encuentra a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Pablo vio quién verdaderamente era Dios. Él estaba sirviendo a una religión, pero luego se volvió a Dios. Y aquellos que lo alababan por perseguir a los cristianos luego lo odiaron y quisieron matarlo. Ahí Pablo habla de uno en sus cartas, ¿cierto? Y dice en una de ellas, Alejandro el Calderero me ha hecho mucho daño. Que Dios le pague conforme a sus obras. ¿Quién era Alejandro el Calderero? Era un hombre que le echaba cepillo a Pablo, que escuchaba lo que Pablo decía para ir a contárselo a sus enemigos. Y por eso Pablo dice que Dios le pague conforme a sus obras. Fíjese que
Los que se dicen ser cristianos a veces no lo son y están esperando qué dice usted para ir a sembrar cizaña. A sembrar cizaña, ¿se da cuenta? Lo hicieron con el Señor Jesucristo. Mire, toda la bendición que el Señor Jesucristo hasta este momento ha traído a la humanidad. Pero cuando Él hablaba, muchos falsos testigos se levantaron. Sabían lo que Él había hecho y la bendición que era el Señor Jesucristo en ese momento. Pero se levantaron falsos testigos. Se levantaron mentirosos, engañadores. ¿Quién es el Señor Jesucristo? No es sino el Hijo de Dios, nada más el Hijo de Dios, y ahorita está sentado a la diestra de Dios el Padre, y está intercediendo por usted y por mí, y está recordándole al Padre todos los días: Padre, yo di mi vida por ellos. Él entregó su vida por usted y Él entregó su vida por mí. Así que usted, hermano, solo crea lo que Dios está haciendo en usted y por usted, y camine de la mano de Él. No deje de compartir la palabra, no deje de buscar la presencia del Señor, porque ya viene la recompensa para usted. Hermanos, Dios los bendiga. Con todo mi corazón yo los bendigo. Vuelvo y les digo, y con esto termino: no coma cuento, coma comida, coma de la palabra de Dios que trae vida, que trae vida. Tome, agárrese de las promesas que están en su palabra y diga: estas son para mí, y yo creo lo que dice Dios, solo lo que dice Dios. Muchos lo van a considerar a usted muy poca cosa, muchos van a creer que usted no tiene ministerio, pero crea lo que Dios dice en su palabra, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y que todos estos días sean de grande bendición para ustedes y para mí, en el nombre de Jesús.